Alicia en el País de las Maravillas es uno de los libros más populares de todos los tiempos, sobre todo cuando hablamos de libros infantiles. Fue escrito en 1865, es decir, hace más de 150 años, y hoy en día aún sigue teniendo un enorme éxito. Lo que muchos no saben es que este libro, el personaje de Alicia, estuvo basado en una niña que existió de verdad. Y la historia detrás de eso es un poco extraña. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo estoy aquí muriéndome de calor. No es normal, el calor que hace, o sea, no es normal. Tengo hasta la ventana abierta por si oís algún ruido extraño, pero es que de verdad que no se puede aguantar. Llevo solo esta camisa de así de manga corta y parece que lleve un oso pardo enrollado en el cuello, es increíble. Sentaos cómodos, ¿vale? Preparaos algo para comer, lo que sea, mientras escucháis esta historia, porque creo que es muy interesante y no mucha gente la conoce. Como algunos sabréis, Alicia en el País de las Maravillas fue escrita por Lewis Carroll. Lewis nació el 27 de enero de 1832 en Daresbury, Inglaterra. Fue el mayor de 11 hijos, es decir, tuvo 10 hermanos, todos ellos, incluido él, fueron tartamudos. También es mala suerte eso, porque quiero decir, macho, 11 hijos y todos tartamudos es, no sé, me parece mucha casualidad. Además, a lo largo de su vida tuvo varias enfermedades, una de las cuales la dejó sordo de un oído. Estudió en la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del planeta, ¿vale? Donde se grabó Harry Potter, ¿no? Donde es Hogwarts, básicamente. Y ahí fue donde enseñó matemáticas desde 1855 hasta 1881. Y luego, como os he dicho antes, en el 65, en 1865, publicó la obra que lo catapultaría a la fama y lo convertiría en inmortal, prácticamente, que fue Alicia en el País de las Maravillas. Luego haría la secuela, ¿vale? Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Y publicaría alguna otra novela que más o menos tuvo éxito porque ya tenía renombre, ¿no? Ese hombre, pero tampoco tuvieron demasiado éxito comparado con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas fue escrita hace 157 años y hoy en día sigue fascinando a niños y adultos también. El título original en inglés fue Alice's Adventures in Wonderland, ¿vale? Porque el escritor era inglés, ¿no? Pero luego fue traducido el libro a un centenar de idiomas. Ha tenido adaptaciones para radio, televisión, cine, videojuegos, etcétera, ¿vale? En todas partes. Prácticamente todas las películas que se han hecho de esta historia han tenido mucho éxito y probablemente las hayáis visto. Como por ejemplo, yo por ejemplo la conozco sobre todo gracias a esas películas. Es tan conocida y popular esta obra que cada 4 de julio se celebra en Oxford, en la ciudad de Inglaterra donde este escritor escribió la historia, se celebra el Día de Alicia. Y de casualidad estoy grabando este vídeo, es 29 de junio, por tanto quedan 5 días para que se celebre otra vez esta festividad ahí en Oxford, Reino Unido. Este año será el 127 aniversario. ¿Pero qué es lo que tiene de especial esta fecha? ¿En qué se inspiró o en quién se inspiró este hombre, este escritor, para escribir esta historia? Todo empezó en Oxford en la década de 1850. En ese entonces solo unos pocos sabían que Charles Ludwig Dodgson, como se pronuncia, lo siento mucho, un profesor de matemáticas de Christ Church, uno de los colegios que conforman la Universidad de Oxford, era también Lewis Carroll. Ese era su seudónimo de escritor. Y aún menos gente sabía que la inspiración para crear esa historia, ese personaje de Alicia, estaba basado en una niña real de carne y hueso llamada Alice Liddell. Alice Pleasence Liddell nació el 4 de mayo de 1852 y fue la tercera de 10 hermanos. En 1855, Alice se tuvo que mudar con su familia a Oxford porque su padre fue nombrado decano de Christ Church, es decir, el colegio de Oxford donde Lewis Carroll enseñaba matemáticas. En ese momento era el lugar para estar, había familias glamurosas, fiestas, eran amigos de la realeza. Es lo que dijo Vanessa Tate, que es la bisnieta de esta Alice Liddell. A lo largo de esta historia, ¿vale? Vais a ir viendo cómo esta Vanessa Tate, la bisnieta de esta Alice real, dice varias cosas. Muchas de las cosas que sabemos hoy en día de esta historia es gracias a esta bisnieta, ¿vale? Gracias a cosas que le han contado sus familiares generación en generación. Todo esto lo contó en un documental que se estrenó en la BBC llamado El mundo secreto de Lewis Carroll, por si alguien lo quiere ver, ¿vale? Entonces Alice, esa niña, y sus hermanos asistían a estas fiestas así de clase alta constantemente porque sus padres querían que se acostumbrasen ya a tratar con esta gente tan influyente y tan elegante y tal desde muy pequeñas, con miembros de la alta sociedad inglesa. La madre de estas niñas, Lorina, estaba ansiosa de que se casasen cuando llegase el momento, lo antes posible que se casasen ya, y pues nunca era demasiado pronto para empezar ya, ¿no?, a aprender a cómo socializar con esta gente. Cuando Carroll Lewis conoció a Alice por primera vez, Alice tenía 4 años y este hombre tenía 24 años.
Ella siempre estaba acompañada de sus dos hermanas, algo más mayores que ella, Lorina, que la llamaban Ina, y Edith, y enseguida congeniaron con este chico, con este hombre. Lewis para aquel entonces ya era un pionero de la fotografía. En 1856 descubrió su nueva vocación, que era la fotografía, le encantaba, ¿vale? Estamos hablando de 1856. Cuando lo he leído, hasta me he sorprendido de que el año tan antiguo que estamos hablando para tratarse de fotografía, como si casi ni existiese. No pensaba que alguien ya pudiese estar tan apasionado de la fotografía cuando la fotografía se acababa de inventar hacía nada, pero prácticamente nada, en 1856. Porque es que incluso en las primeras décadas de 1900 la fotografía seguía siendo algo muy nuevo. Imaginaos en 1856. Pues este hombre fue uno de los pioneros que se interesó por la fotografía y empezó a hacer fotografías sobre todo a estas tres niñas. Tate, la bisnieta de Alice, dijo lo siguiente: Lewis Carroll estaba fascinado con las tres hermanas porque todas eran muy fotogénicas y carismáticas. El propio Lewis Carroll, en un diario que escribió explicando muchas partes de su vida, explicó él mismo la fortuna de haberlas conocido. Las tres niñas estaban en el jardín principal la mayor parte del tiempo y nos hicimos excelentes amigos. Tratamos de agruparlas en el primer plano de la imagen, pero no eran personas que se quedaran sentadas pacientemente. Escribió en su diario el 25 de abril de 1856. Pero el nombre de Lewis Carroll, por desgracia, siempre ha estado asociado a la pedofilia. ¿Por qué? Pues porque se conoce que le gustaba mucho hacer fotografías a las niñas, a las hijas de sus amigos. Y la cosa empeoró aún más cuando, durante la realización de este documental en la BBC, los investigadores que estaban consiguiendo pues nueva información que desvelar y tal para ese documental, gracias a la bisnieta también de Alice y otras muchas fuentes, descubrieron una fotografía que se le había hecho a Lorina, a la hermana mayor de Alice, completamente desnuda, cuando aún era una niña. Pero también hay que decir que si nos lo miramos con los ojos de hoy en día, eso está mal, es muy raro además, pero con los ojos de la época no estaba mal visto. Al contrario, fotografiar a niños desnudos era símbolo de inocencia, como esos típicos cuadros de angelitos ahí desnudos y tal, pues algo parecido. Aún así, no dejaba de ser raro que se hiciese una fotografía a una niña desnuda, ¿no? Incluso en la época no todos iban haciendo eso, ¿entendéis, no? Pues el 4 de julio de 1862 sería el día que nacería esta legendaria historia de Alicia en el País de las Maravillas. Ese día, este hombre, Lewis Carroll, junto a las tres niñas, hicieron un viaje en barco por el río Támesis hacia Godstow, que está a unos 4 kilómetros del noroeste de Oxford. Durante el paseo, las niñas le insistieron a Lewis que les contara un cuento, una historia. Entonces ahí fue cuando empezaron los primeros bosquejos, las primeras pinceladas, por decirlo de alguna manera, de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces cuando regresaron a Christchurch, donde enseñaba este hombre, Alice le pidió a Lewis que le escribiese esta historia para ella, como un cuento, ¿no? Y entonces en esa misma noche y durante un viaje en tren que hizo al día siguiente, Lewis empezó a escribir las primeras líneas de esta historia. Comenzó con un texto manuscrito el 13 de noviembre de 1862 y lo terminó el 10 de febrero de 1863. Se cree que, aunque lo acabó en febrero, dejó espacios para añadir algunos dibujos, ¿vale? Ilustraciones que iba a dibujar él mismo después. Entonces finalmente le dio el libro manuscrito a Alice en noviembre de 1864 con los dibujos ya hechos. Se titulaba en esos momentos Alice Adventures Underground, es decir, las aventuras de Alicia bajo la tierra. Pero antes de eso ya los amigos de este hombre le habían recomendado que lo publicase como un libro, como una novela, ¿no?, de literatura. Y entonces en 1865, en julio, con las ilustraciones de un artista, se publicó el libro titulado ya entonces Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Esta niña en la cual se pasó la historia, ¿no?, Alice, se conoce que no era una niña fácil de controlar, por decirlo de alguna manera. No pasaba desapercibida. Según su bisnieta, dijo: era prepotente, altanera y mandaba a todos a su alrededor. Y Carroll sabía capturar estas características de la niña en sus fotos. En esa época os he dicho que hacer fotografías a niños era muy pero que muy habitual, y Carroll tenía muchas fotografías que hizo a lo largo del tiempo a niños en diferentes posiciones y vestimentas, pero hubo una fotografía en concreto de Alice que causó controversia, especialmente hoy en día. Una imagen donde sale la Alice auténtica con 6 años de edad. En esa foto la muestra como una mendiga, con el vestido rasgado cayendo desde el hombro y en donde se ve también un pezón. Ella tiene una mirada desafiante y el hecho de que puedes ver uno de sus pezones es algo que muchos espectadores lo encuentran perturbador, como si hubiera una cuota de sexualidad allí, explicó uno de los autores del documental este de la BBC. Entonces es evidente que causa controversia, ¿no? Porque quiero decir, y más sobre todo mirándolo con ojos actuales. Hoy en día por supuesto que aún se ve peor, pero es decir, ¿por qué tiene que ver el pezón? ¿Entendéis, no? Quiero decir, vale, sí, no pasa nada, tiene 6 años, ¿y qué, no? Pero a la vez es como,
Vale, ¿y por qué? ¿Por qué si tiene 6 años, no? Bueno, de ahí la controversia, ¿no? Pero después la bisnieta de Carroll, no la bisnieta de Alice ahora, sino ahora la bisnieta del escritor, dijo lo siguiente: creo que las personas a menudo critican muy rápido las cosas, como si pasaran en esta época. Que eso también es cierto, quiero decir. Sobre todo hoy en día que se están cancelando muchas cosas antiguas, películas y tal, porque mirándolo con ojos actuales no se ve tan bien, sin tener en cuenta que en esa época era así. Y ya está. Uno siempre tiene que volver al periodo en el que ocurrieron estos eventos. No hay ninguna evidencia de que las cosas fueran inadecuadas o algo así, es lo que le dijo a la BBC. Pero el tiempo fue pasando, los años fueron pasando, Carroll veía a las niñas casi a diario, pero en junio de 1863, cuando Alice tenía 11 años, esas reuniones se detuvieron abruptamente, de repente pararon de quedar juntos. No se sabe qué es lo que pasó, y cuando se fueron a buscar respuestas a los diarios de Carroll, donde escribía cosas que le pasaban en su vida, justamente faltan esas páginas. No se encuentran. La bisnieta de Alice dijo lo siguiente: mi teoría es que la madre de Alice fue la causa de la separación. La actitud de Carroll se volvió cariñosa con Alice. Y la madre quería reyes y condes para sus hijas. Ella quemó todas las cartas que Alice recibió de Carroll, según lo mencionó mi abuelo. Yo creo que él estaba enamorado de ella, pero también creo que no lo hubiera admitido a sí mismo. Hay poca gente que la defiende, pero es una posibilidad también, que es que Carroll en realidad no estaba interesado en la niña, sino que estaba en realidad interesado en la institutriz de las niñas, en la cuidadora. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Pero lo que sí que se sabe es que a partir de ese momento todo cambió. Y el misterio hoy en día sigue sin resolverse, porque ya os digo, faltan las páginas en su diario, o porque fueron arrancadas, o porque no escribió precisamente sobre este tema en concreto, no quiso escribir Carroll por algún motivo, pero no se sabe. Alice fue creciendo y también con ella creció su carácter, ¿vale? No abandonó su carácter que le caracterizaba de pequeña, ese carácter fuerte, ¿no? Tenía una personalidad fuerte que permaneció hasta la edad adulta, es lo que dijo su bisnieta. Si bien no tuvo estudios universitarios formales, era una joven culta. Era inusual que las mujeres estudiaran en Oxford, y si era rica era aún más difícil. Alice no pasaba desapercibida y llamaba la atención de todos los hombres ingleses de esa época, de la ciudad de Oxford. Incluso la del príncipe Leopoldo, es decir, el hijo menor de la reina Victoria, que estudiaba en Christchurch. Se dice que se enamoraron pero no podían estar juntos. Su bisnieta dijo lo siguiente: se querían el uno al otro, Alice lo amaba, pero la reina Victoria lo impidió porque ella no era una princesa. Y finalmente en 1880 en la abadía de Westminster ella contrajo matrimonio con Reginald Hargreaves, que también había sido estudiante en la universidad. La bisnieta además dijo lo siguiente sobre el día de la boda de Alice: de hecho conservo un hermoso broche que el príncipe Leopoldo le regaló el día de su boda. No se les permitió estar juntos, tal vez en ese momento aún se amaban. Después, en 1882, este príncipe Leopoldo también se casó con otra mujer, tuvieron hijos, etc. Pero curiosamente, Leopoldo tuvo una hija y le puso de nombre Alice. Mucha casualidad. Y para más casualidad aún, cuando Alice también tuvo hijos, a su segundo hijo le puso el nombre de Leopoldo. ¡Qué casualidad, eh! Entonces Alice y su esposo se fueron a una casa en el campo de la familia Hargreaves, de su marido, en Hampshire, al suroeste de Londres. Ahí es donde criaron a sus 3 hijos. La bisnieta de Alice dijo: no eran increíblemente ricos, pero lo suficientemente como para que no tuvieran que trabajar. Vamos, a ver, es decir, no eran ricos, pero sí que lo eran. Quiero decir, no tenían que trabajar nunca ni un solo día en toda su vida para ganar dinero, para sobrevivir. Y además que no vivirían como campechanos, ¿entendéis? O sea, vivirían como gente de clase alta. O sea, tienes que tener dinero para mantenerte toda tu vida sin trabajar así, a este nivel. La bisnieta dijo: ella era muy conservadora, incluso no dejó que mi abuelo trabajara. En ese momento trabajar era lo opuesto ahora. Si eras rico, trabajar era vergonzoso. Lo único que se podía hacer era caridad. Cuando ella dice mi abuelo, se refiere al hijo de Alice, ¿vale? Porque si Alice es su bisabuela, el hijo de su bisabuela es su abuelo. Bien, pues los 2 hijos mayores de Alice, Alan y Leopoldo, murieron durante la Primera Guerra Mundial y poco tiempo después, en 1926, murió su marido. Ella terminó con un hijo, que era mi abuelo, y él se casó tarde. Supongo que tenía que ser el hijo para siempre. Alice continuó con su vida social, aunque se dice que era el tipo de mujer que no mostraba sus emociones. Pero los problemas financieros empezaron a llegarle, y entonces en 1928 decidió vender parte de sus pertenencias, incluido el manuscrito que Carroll le había regalado. El libro fue vendido en una subasta por 15.000 libras de ese entonces, ¿vale? Hoy en día 15.000 libras actuales serían unos 18.000 euros, pero estamos hablando de 15.000 libras de esa época, por lo que hoy en día con la inflación y todo eso serían más dinero. Aún así, os aseguro que no pasaría de 100.000 euros, ¿vale? Eso serían mucho menos de 100.000 euros. Imaginaos comprar el manuscrito original de Alicia en el País de las Maravillas por menos de 100.000 euros. O sea, sería un robo, ¿no? Pero claro, en esa época pues aún no estaba tan
no era tan legendario como hoy en día, ¿no? La historia. Pero en 1946 el manuscrito fue nuevamente llevado hasta Inglaterra, de nuevo porque lo había comprado un estadounidense, y fue donado al Museo Británico en 1948. Esa pequeña Alice no imaginó nunca que esa historia de Alicia en el País de las Maravillas marcaría toda su vida entera hasta el final de sus días. En 1932 viajó hasta Nueva York, invitada para recibir un título honorífico en la Universidad de Columbia al cumplirse el centenario del nacimiento de Lewis Carroll. Y ahí fue captada en televisión por primera vez, cuando tenía 80 años de edad. Al recoger ese reconocimiento honorífico, ella dijo lo siguiente: creo que ahora mis aventuras en el extranjero serán casi tan interesantes como lo fueron mis aventuras subterráneas. Alice Liddell acabó muriendo 2 años después, el 16 de noviembre de 1934, a los 82 años de edad. Sus cenizas están enterradas en Hampshire, donde en la tumba está escrito: la tumba de la señora de Reginald Hargreaves, la Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Su bisnieta dijo lo siguiente: creo que ella influyó en el personaje y el personaje influyó en ella. Era una niña mandona y exigente, y a medida que crecía se volvió más mandona y exigente. Pero también hubo momentos en que Alice se cansó de ser Alicia en el País de las Maravillas. Y hasta aquí esta historia tan curiosa, tan misteriosa también, sobre el origen de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si conocíais esta historia o no, yo no la conocía hasta hace un poco tiempo cuando me decidí que un día tenía que hacer este vídeo, pero me pareció súper interesante, la verdad. Sí que es cierto que es extraño lo de este hombre, es posible que fuese pedofilia y es bastante probable, ¿no? Por lo que parece. Hay que decir que en esa época también era distinto. No es que no se viesen con malos ojos a los pedófilos, por supuesto, pero creo que lo que estaba aceptable y no en esa época es muy distinto a lo de hoy, ¿no? Y juzgarlo solo con los ojos de hoy en día tampoco es totalmente justo, creo. Aún así, también tengo que deciros que independientemente de una cosa u otra, eso no quita que la historia sea maravillosa, ¿vale? La de Alicia en el País de las Maravillas, y siga fascinando a niños y adultos hoy en día, más de 150 años después, y eso demuestra el poder de esa historia, ¿no? Y lo bonita que es, y a veces creo que hay que saber separar el autor de su obra. ¿Qué pensáis vosotros? Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más casos así, ¿vale? Más historias así de otras novelas o de otras películas, o historias así extrañas, curiosas, de que no se sepan tanto de estas cosas, dejadme en los comentarios, ¿vale? Podéis dejar un like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal, estáis más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Por aquí os dejo 2 casos más, 2 historias muy interesantes que os pueden gustar mucho. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.